El problema con el abuso emocional es que mucha gente tiende a no darle la importancia que se merece porque dicen, bueno, tampoco es que sea abuso físico, no es que me dejó un ojo morado, no es que me rompió una pierna, es simplemente que tuvo un mal día y me trató mal, pero bueno, no importa, ya se le va a pasar y ya todo va a estar bien. Y esto es un grave error. El abuso emocional en muchas ocasiones es hasta más dañino que un abuso físico. Porque el abuso emocional daña tu psiquis, daña tus emociones y afecta tu autoestima, empiezas a sentirte más depresivo, empiezas a sufrir de ansiedad o de pánico, entre muchísimas cosas más. Así que mucho cuidado con eso. Si estás aquí viendo este video, quiero que prestes mucha atención a estas señales que te voy a compartir y que por favor, si es algo que tú necesitas sanar o que necesitas atender a tiempo, este es el momento de hacerlo. Y aquí también te voy a compartir cómo actuar para que esto no se siga repitiendo en tu vida. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor y hago estos videos, este canal en general, con mucho amor, con la intención de ayudarte a que aprendas todo sobre el amor, las relaciones, infidelidades, sexualidad, cómo atraer tu pareja ideal, eso y mucho más. Así que por favor suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a mis videos, de esta manera me ayudarías muchísimo. La señal número 1 de que existe abuso emocional en tu relación es que no respetan tus límites. Esta persona, a pesar de que tú le has dicho muchas veces que no te gusta algo, que no te gusta que te traten de una manera, que no te gusta que te digan ciertas cosas, que no te gusta que te agarren algo, o sea, siempre esta persona lo sigue haciendo, lo sigue repitiendo, aun cuando ya tú has sido bien clara o bien claro de que no quieres eso en tu vida. La razón por la que esta persona está haciendo esto es porque sabe que hay una debilidad ahí mínima en ti y que cuando esa persona rompe ese límite, tú vas a voltear tu enfoque en él o en ella. Y esto le va a dar a ella como que la importancia y por fin me estás mirando y aquí estoy yo, soy el centro de atención nuevamente. Las personas que abusan emocionalmente es porque tienen un autoestima bajo y generalmente lo que quieren es atención. Lo principal que tú tienes que hacer es hablar con esta persona, si es tu pareja especialmente, hablarlo de frente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo que sea así, que aun cuando tú le has dicho que no te gusta eso, ¿por qué lo sigue haciendo? Y que ya inmediatamente deje de hacerlo. No, por nada del mundo, no rompas tú mismo tus límites y digas, bueno, está bien, ya, haz lo que tú quieras, trátame como quieras, dime como quieras, ya no me importa. No, porque si tú haces eso, le estás permitiendo que siga y que no haya fin a ese abuso emocional. La segunda señal es que te aplican la ley del hielo. Esta persona, en cuanto tú haces algo que no le gusta, te deja hablar. Y esto a veces dura media hora, 3 horas, un día, 5 días, quién sabe. La cosa es que cada vez que puede te deja de hablar y esto lo hace como una manera de castigarte. Como que, bueno, tú vas a hacer eso que no me gusta, bueno, no te hablo. Pero realmente esta persona, otra vez, lo que quiere es controlarte. Y la mejor manera es que tú no te veas afectado por esto. Si tu pareja te deja de hablar por X o por Y, mira, ignóralo y dale a entender que eso a ti no te molesta. Porque cuando tú le das a entender que te molesta, es una ventanita que tú le dejas abierta para controlarte. Pero si tú más bien dices, bueno, no me importa, esa persona pues lo va a dejar de hacer porque va a decir, bueno, ya no estoy llamando la atención, no estoy molestándola, no estoy sacándola de sus casillas, entonces ¿qué estoy haciendo con esto? Nada, no he logrado nada. Y lo más probable es que esa persona deje de hacerlo. Pero si esa persona sigue con su abuso emocional, nuevamente esa relación no puede seguir. La tercera señal es que te degrada. Esta persona, siempre que dices algo que vas a hacer o que tienes un nuevo proyecto o que le estás contando algo, siempre busca de cómo hacerte sentir mal en vez de hacerte sentir bien. Siempre va a sacar todo lo malo de ti en vez de sacar todo lo bueno en ti. Por alguna razón esta persona siempre está buscando ponerte por debajo. Y lo cierto es que es muy difícil porque especialmente cuando amamos a esa persona, nos va a afectar de alguna manera o no si nos está degradando, porque es alguien que nos importa y obviamente su opinión es importante para nosotros, pero es súper más importante aún que tú le dejes entender a esa persona
que ya debe dejar de agradarte y que eso a ti no te agrada para nada, porque una relación es para hacerte feliz, una relación es para que tú te sientas bien, para que te motiven, te inspiren a ser mejor, no para que te hagan sentir mal. Si tú tienes sueños, tienes ideas, imagínate que todo el tiempo te estén haciendo sentir mal, te estén diciendo que no, que eso está mal, qué fastidio. O sea, no, nosotros vinimos aquí a este mundo a compartir, a darnos amor, a ser felices juntos, a ayudarnos mutuamente, a crecer en pareja y a crecer también por separados, pero crecer. Y necesitamos personas que crean en nosotros. Si no creen en ti, pues, ¿qué haces tú ahí? Estoy segura que hay muchas más personas que sí creen en ti, que sí creen en lo que tú quieres hacer y que sí les gustaría apoyarte. Entonces, si esa persona no te apoya, mira, realmente no pierdas tu tiempo. Lo siguiente es que esta persona te controla. Quiere controlar lo que dices, lo que haces, a dónde vas y especialmente tus decisiones. Quieren controlar siempre tus decisiones. No te quieren dejar tomar decisiones solas y quieren que todo lo que hagas primero se lo consultes a ellos. Esto es súper delicado. Si una persona está tratando de controlarte, pues primero que nada que no debería, porque tú eres un ser libre. Vinimos aquí a estar en parejas y compartir nuestra libertad, pero no vinimos aquí a estar en una cárcel. Así que ponle un parado de una vez a esa persona y que deje de controlarte, y la manera más fácil de hacérselo entender es que tú sigas haciendo las cosas que tú quieres hacer y las cosas que te hacen feliz, siempre y cuando no haya una falta de respeto, siempre y cuando tú no le estés haciendo daño a la relación. Pero es muy importante que tú practiques tu libertad y que asimismo se lo dejes ser a tu pareja, porque la libertad tiene que ser fundamental para que ambos puedan expresarse de la mejor manera. Otra señal de que existe abuso emocional es que te acusan de todo y te culpan a ti de todo, pero jamás reconocen algo malo que han hecho. Esta persona siempre está como que no, tú hiciste esto, no, esto fue tu culpa, y a lo mejor ellos fueron los que hicieron el mal, pero siempre consiguen darle la vuelta a la cosa para que seas tú quien se sienta culpable de lo que sucedió. Y cuando esto se repite y se repite y se repite, que se convierte en abuso emocional, que ya estás cansada de que tu pareja no reconozca sus errores, pues ya ha llegado al punto de que o empiezan a resolver esto o terminan la relación. Cuando una persona es así es porque le cuesta, tiene miedo de asumir sus responsabilidades. Quizás no se lo enseñaron de niño, quizás una vez las asumió y le fue muy mal. Es muy importante hacerle entender a tu pareja que está bien reconocer sus errores, que por eso tú no la vas a abandonar, que por eso tú no la vas a dejar, pero que para ti es súper importante que reconozca cuando hay un error. Sí, habrá momentos en los que sí, de verdad tú tengas la culpa y sí, seas tú quien cometió el error, pero no todo el tiempo. O sea, en una relación es 50 y 50, a veces vas a ser tú y a veces vas a ser tu pareja, pero es importante que ambos reconozcan cuando cometieron un error y se digan claramente, mira, porque tú cometas un error yo no te voy a dejar, yo no, ni siquiera te voy a dejar de amar. El amor siempre sigue aquí, pero es importante que lo reconozcamos cuando cometemos un error para poder entonces avanzar y no volverlo a hacer. ¿Ok? Entonces, esta comunicación es importante que la tengas con tu pareja. Y la última señal que quiero compartir con ustedes es que cuando hay abuso emocional en la relación hay amenazas. Entonces, la persona te amenaza, generalmente te amenazan con dejarte. Y esto es porque esta persona tiene un miedo interno de que la dejen a ella primero. Y siempre está diciendo esto como para controlarte. Y nuevamente, si este es el caso, siéntate a hablar con tu pareja, a ver qué es lo que está pasando, pero amenazas nunca deben de haber en una relación, porque las amenazas empiezan es como empezar a llenar un vaso de piedras, y cada amenaza es una piedrita y una piedrita y una piedrita hasta que se llena, y ese vaso no lo puedes usar para nada, ya no puedes tomar agua, ya no puedes beber nada de allí, entonces se vuelve un vaso inútil. Así mismo pasa con las relaciones, se vuelve una relación inútil ya, porque se sienten como que bueno, en cualquier momento esta persona me va a dejar, si es que me va a dejar, o si no, igual me va a amenazar, así que bueno, no sé, estamos en el limbo. Entonces, si eso es lo que está pasando en tu relación, mira, háblenlo de una vez y corten con eso, porque esto no ayuda a nadie a ser feliz, además de que roba mucha tranquilidad, roba mucha energía, y nadie se merece vivir en una relación donde lo amenacen. Es muy incómodo estar
en un lugar donde te tengan amenazado. Entonces, no, o sea, si me quieres dejar, bueno, está bien, ya, déjame, pero no me estés diciendo que lo vas a hacer y no lo haces, ¿ok? Es muy importante. También hay que recordar que las personas que abusan emocionalmente son personas que ya han sido abusados emocionalmente en el pasado. Ahora, con esto yo no estoy queriendo decir que hay que excusarlos y que por esto hay que entenderlos, pero en cierto modo hay que tener compasión hacia ellos y buscar maneras de ayudarlos en el sentido de que se busque una terapia, se busque un profesional, siempre y cuando ellos quieran y acepten la ayuda. Ahora, cuando es una persona que realmente no quiere tu ayuda, que no le importa, y aun cuando tú tienes compasión y entendimiento, en comprensión para ellos, y aún así se reniegan y no quieren cambiar, no quieren ayuda, no quieren nada, entonces esa persona realmente no vale la pena seguir intentándolo y hay que dejarlo porque ya se convierte en una relación tóxica. La relación tóxica es exactamente cuando la gente ya no busca soluciones, no busca mejoras, sabe que hay un error, sabe que algo está mal, pero aún así lo sigue haciendo. Entonces es importante, pues, por eso lo comento, que sí, a veces hay que darles la oportunidad, tener compasión y por supuesto buscar soluciones juntos para resolver las cosas, pero todo hasta su límite, ¿ok? Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda suscribirte a mi canal, encender la campanita de notificaciones y por favor dale like a este video, de esta manera me ayudarías muchísimo. Yo soy Alessandra Rocha y nos vemos la próxima semana con mucho más sobre el amor y las relaciones. Chao.